Ok, señores, entonces vamos a hacer con el video tutorial número 3 del PQR Panel Helpdesk. Ahora les voy a mostrar mi base de datos. Es un ejemplo para que todos ustedes la vean. Si ustedes recuerdan, nosotros no teníamos esta columna. Ahora necesitamos que la creemos para realizar un número de ticket, y así cuando vayamos a generar una búsqueda por un ticket, la podamos buscar por el número que le hayamos dado al usuario. ¿Sí? Por ejemplo, Tatiana tuvo un problema, por ejemplo, de que no hay servicio de internet disponible. Ella lo reporta. Entonces Tatiana se le va a generar un número de ticket que será este. Ok, entonces con este número de ticket, cuando generemos ya el menú de búsqueda, escribimos este número y nos va a dar Excel toda esta información de Tatiana sobre su número de reporte, el tipo de caso, la descripción del reporte y qué tipo de PQR es. Ahora, si ustedes también recuerdan, esta columna tampoco existía. ¿Por qué la agrego al final? Porque este PQR lo vamos a codificar. En mi caso, yo, por ejemplo, para el tipo de problema de hardware le di una codificación de 1. Para cable roto le di una codificación de 2. Velocidad de internet, una codificación 3, y así sucesivamente. A lo último puse otro problema, que no hay servicio de internet disponible, entonces 4. Es un ejemplo. Entonces ya saben, deben generar una columna de PQR con una codificación también que ustedes les vayan a dar, y el número de ticket que les hayan entregado a los usuarios. Bueno, ahora ya después de tener toda mi base de datos hecha, nos vamos a ir a crear una nueva página, ¿sí? Entonces en esta parte vamos a generar una nueva pestaña, o una nueva hoja, perdón. Entonces a esta le vamos a generar el nombre de consulta. Listo. Le cambiamos el nombre. Listo. Luego de que creamos nuestra nueva hoja, vamos a tener en cuenta primero que todo lo siguiente. Si nosotros ponemos a ver, vamos a contar el número de columnas que nosotros generamos, ¿sí? Ok, en este caso, si nos ponemos a contar, seleccionamos la primera y tenemos Shift oprimido y vamos pasando con la flecha derecha. Llegamos hasta lo último y nos podemos dar de cuenta que son 11 recuadros los que generamos, o 11 columnas realmente, ¿sí? Ahora nos vamos a parar en la columna G con fila 6 y vamos a tener en cuenta que vamos a trabajar sobre del 6 y contando 11 hacia abajo. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estas 11 casillas serían del 6 al 15. Estas 11 casillas
en la columna G, iniciando desde la fila 6, vamos a empezar a formular. ¿Para qué? Para que cuando generemos el menú, la formulación que realicemos acá nos la arrastre al menú automáticamente. Listo, chicos. Entonces mire lo que yo les decía. Acá en la base de datos teníamos unas columnas con estos nombres, ¿sí? Ahora, como yo les decía, como vamos a trabajar desde la columna G y la fila 6, entonces vamos a empezar a llenar toda esta información y a asignar cierta formulación, ok, para que cuando realicemos, como yo les decía, el menú de búsqueda, todos estos espacios no los arrastre automáticamente y coincidan con el código, el ticket, nombre, fecha de nacimiento y demás. ¿Listo? Ok, muchachos, entonces vamos a dejar todos estos como índice para que no nos vayamos a confundir del que es lo que vamos a hacer. Entonces empecemos por formular y arrastrar la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vámonos a base de datos. ¿Se acuerdan que nosotros al inicio le dimos un nombre a toda nuestra hoja cuando nosotros dimos clic acá? Entonces, si ustedes se dan de cuenta, nuestra base de datos primero que todo se llamaba BD, base de datos, y nosotros le cambiamos anteriormente. Ahora, para la fecha de nacimiento nos encontramos que es la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? En la columna 4 se encuentra la fecha de nacimiento y podemos decir que el código o el número de ticket se encuentra en la fila B. Ahora, antes de seguir, le vamos a cambiar el nombre a esta columna. Le vamos a poner número de ticket. Damos enter y ya lo tenemos. Ok, entonces sigamos. Como vamos a arrastrar la información, entonces hagamos lo siguiente. Podemos decir que necesitamos una función que nos traiga la información correcta buscándolo en esta hoja de base de datos. Nos vamos entonces a este apartado en donde f de x nos permite insertar la función que necesitamos. Damos clic y vamos a buscar. Normalmente a veces nos aparece así y nos vamos a búsqueda de referencias. La función que estamos buscando es buscar b o buscar v. Damos clic ahí y damos a aceptar. Luego de que damos a aceptar, nos genera una tabla en donde nos pide ciertas condiciones. Entonces nos pide el valor a buscar, ¿sí? Entonces, ¿qué valor a buscar vamos a tener en cuenta? Puede ser el número de ticket o el número del código que habíamos ya digitado para la parte de las imágenes. Entonces, hagámoslo con el número del ticket.
Entonces nos dice, ¿qué vamos a buscar? Que nos busque el código, por ejemplo, del número del ticket de nuestro usuario. ¿Sí? Damos F4 para fijarse. No dimos F4. Damos Enter nada más. Luego, si ustedes recuerdan, matriz buscar en. Si ustedes recuerdan, acá nosotros ya le habíamos dado clic acá, y acá en esto el nombre de nuestra columna, de nuestra matriz, era BD. Entonces nos vamos a base de datos, damos clic en la esquina y ella misma nos va a poner BD, o de lo contrario uno mismo lo hace manualmente. Listo, chicos. Entonces borrémoslo porque se nos cambió. Ponemos BD. Listo. Y ahora indicador de la columna. Nos vamos a contar 1, 2, 3 y 4. En la cuarta columna está la información que yo quiero que me traiga. Entonces nos vamos a consulta nuevamente y escribimos la cuarta columna. En ordenado no nos interesa por el momento, solo nos interesa estas tres primeras, que son las más importantes. Damos a aceptar y nos va a aparecer un mensaje erróneo que nos dice que la fecha de nacimiento no ha sido encontrada o no aplica la fórmula. Pero no se preocupen, chicos, lo que pasa es que acá en el número de ticket no tenemos información como tal, ¿sí? Ahora la tarea es, por ejemplo, buscar un número o un número de ticket que haga parte de nuestra base de datos para poder arrastrar la información y que la fecha de nacimiento no la arrastre automáticamente. Entonces nos vamos a base de datos y copiamos uno, por ejemplo el de Carolina Gómez. Su número de ticket o de servicio fue el 13055. Nos vamos a consultas y lo anotamos, 13055, y luego damos enter. Si ustedes se dan cuenta, luego de que pusimos acá el ticket, del cliente, nos apareció automáticamente la fecha de nacimiento de esta persona, ¿sí? Acuérdese, entonces la fórmula que vamos a utilizar se encuentra en esta ítem y sería buscar V. Muchachos, tengan en cuenta que hay momentos en donde acá no nos va a aparecer la fecha como tal. ¿Por qué? Porque en cada casilla está configurada con general. Entonces lo que debemos hacer es que si nos llega a suceder y nos sale, por ejemplo, un número muy parecido a un entero como el que está arriba, lo que hacemos es lo siguiente: nos paramos en la casilla que estamos, damos clic acá y buscamos fecha corta, y él lo va a cambiar automáticamente a fecha corta. Luego de haber visto la fórmula y que vemos que si funciona, borramos esto y le dejamos en blanco. Normalmente esto va otra vez a fallar, pero no importa. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Este mismo procedimiento para cada uno de estos ítems. Pero ¿qué podemos hacer? Entonces nos damos clic acá en la fórmula otra vez,
Me paro sobre la fórmula que ya hemos realizado en la fecha de nacimiento. A esta le vamos a generar un clic donde dice G7 y vamos a oprimir F4. F4 ¿para qué? Para que esta casilla que tenemos acá nos vaya a quedar fija y nunca vaya a cambiar. Y lo mismo vamos a hacer para la base de datos, para la hoja. Bueno, en este caso no se puede porque es el nombre como tal de la base de datos de la hoja y esa siempre va a estar como tal seleccionada como la matriz, nunca va a cambiar. Ok, entonces damos enter. Ahora si ustedes recuerdan que si contamos 1, 2, 3 y 4 en la base de datos se encontrará fecha de nacimiento en la columna 4, pero ahora para edad en las 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 para cada uno de los siguientes ítems. Copiamos esta misma fórmula toda la fórmula y nos vamos acá abajo y la pegamos. Lo único que tenemos que cambiar, como les digo, es la ubicación de nuestra columna en donde va a buscar, que en este caso sería la 5. Listo. Acá le ponemos igual. Listo. Vamos a seleccionar y vamos a ensayar si seleccionando los dos y arrastrándolos de abajo desde la pura esquinita nos va a arrastrar automáticamente todo. Perdón. Entonces acá está en la columna 5, tiene que estar en la columna 6, no cambió. Sin embargo, esta se mantiene constante y la base de datos sí. Entonces este vendría a ser un 6, este vendría a ser un 7, este vendría a ser un 8, este sería un 9, este sería un 10, este sería un 11. Listo. Hasta el momento formulamos cada uno de estos ítems para que cuando generemos acá el número del ticket o el código nos arrastre automáticamente toda la información, ¿vale? Entonces, muchachos, luego de que ya tenemos estos ítems automatizados o formulados, vamos a comprobar con el número de ticket y acá nos tendrá que arrastrar automáticamente toda la información que tenemos acá en nuestra base de datos, ¿vale? Entonces hagámoslo ahora con, por ejemplo, Juan Gutiérrez, es el 130520. Entonces número de ticket 130520. Damos enter y si ustedes se dan cuenta, la información la pudimos hallar. Listo, mire, fecha de nacimiento, edad, país, ciudad, nombre de reporte, tipo de caso, descripción y el código del PQR. O sea que la fórmula se quedó bien hecho. Listo, chicos. Pero entonces ahora tengo un problema, que si ustedes se dan de cuenta que cada vez que yo borro acá, este me genera este error tan feo, que es numeral n/ o dividido a, que es error de formulación realmente. Pero como yo no quiero que esto se vea así, entonces vamos a realizar lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que damos clic acá
en la barra de formulación ya hay la fórmula que hemos estipulado anteriormente. Entonces mire lo que voy a realizar. Me paro al inicio de buscar y le pongo un condicional. Sí, abro paréntesis. Entonces, sí, la columna G con la fila 7, o sea, sí, en mayúscula G7 es diferente, perdón, es diferente de vacío. Vacío se traduce a dos comillas. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, el separar la condición es con punto y coma. Hay algunos que acá les va a decir con coma o con punto. En mi caso es con coma. Listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, punto y coma, realice esta operación. Vuelvo y les digo, si G7 no está vacío o es diferente de vacío, entonces realice esto. Lo que quiere decir es que si en este cuadro tiene numeración, realice esta operación. Si no, cuando le digo si no, punto y coma, si no, déjelo vacío. Ahora sí, y cerramos paréntesis y damos clic. Ahí no nos sucedió nada, pero miremos. Se acuerda que anteriormente salía el NA. Entonces borremos el código y damos enter. Si ven, chicos, que acá ya no me apareció el NA, gracias a la formulación que yo le generé anteriormente. Entonces, miren la formulación como tal que realizamos. ¿Para qué esta formulación? Para que en este recuadro no nos saliera ya lo mismo que es NA, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de estos cuadros tendrán que hacer esa formulación. Recuerden, este sí es un condicional. Entonces, si el cuadro G7, que sería el G y el 7, no es diferente de vacío, o sea, si acá hubiera un número en ese momento, realice esta operación. Pero el punto y coma dice si no, dos comillas, significa que lo deje vacío, o sea que acá ya no va a aparecer nada. Eso es lo que quiero que hagan en esta clase, chicos.